Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Bueno chicas, vamos a comenzar este proyecto de este Winnie Pooh. Acá abajo en la caja de información les voy a colocar las cantidades que vamos a necesitar de cada color. Y vamos a comenzar este tutorial por las paticas. Entonces vamos a comenzar haciendo 3 cadenetas. Vamos a hacer 3 cadenetas, 1, 2 y 3. 3 cadenetas. En la segunda cadeneta, ahí subimos con una. En la segunda cadeneta vamos a hacer un aumento. La siguiente vamos a tejerlo solito, un punto. Y en la última cadeneta vamos a hacer 3 puntos bajos, o sea, un aumento triple. 3. Luego por debajo de las cadenetas vamos a hacer un punto y en el último vamos a hacer un aumento. Y cerramos en el primer punto que hicimos. Yo en todos los tutoriales lo manejo subiendo rondas con una cadeneta, pero siempre les digo que los amigurumis los trabajamos de manera en espiral. Entonces yo lo hago así para no estar metiendo marcadores, pero ustedes pueden manejarlo de manera espiral, que es lo mismo. Entonces en la segunda ronda vamos a comenzar con un aumento, luego tejemos 2 puntos, luego hacemos 3 aumentos, 1, 2, hacemos 2 y 3 aumentos. Luego de los 3 aumentos hacemos 2 puntos y terminamos esa ronda con un aumento. Vamos para la tercera ronda. En la tercera ronda vamos a volver a comenzar nuevamente con un aumento. Luego hacemos un punto. Hacemos nuevamente otro aumento. Hacemos 2 puntos bajos. Luego hacemos un aumento. Luego un punto. Enseguida otro aumento, un punto nuevamente y otro aumento. Luego vamos a hacer 2 puntos, hacemos un aumento y terminamos con un punto bajo solo. Vamos para la siguiente ronda, que sería la número 4. Vamos a hacer un aumento, 2 puntos, 1 y 2, otro aumento, hacemos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 puntos, luego hacemos un aumento, 2 puntos, 1 y 2, un aumento, hacemos otra vez 2 puntos, otro aumento, 2 puntos, 1 y 2, otro aumento y terminamos con 2 puntos, 1 y 2. Hasta aquí terminamos los aumentos, ¿vale? Vamos ahora a tejer, ya les digo cuántos puntos, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 23, 26 puntos. Vamos a tejer esos 26 puntos primero tomando solo la hebra de atrás, la hebra trasera. Esta ronda punto sobre punto sin aumentos, pero tomando solo la hebra trasera.
Y luego de hacer esta ronda, haberla terminado los 26 puntos, vamos a hacer 5 rondas de punto sobre punto, ya tomando toda la hebra completa del punto. ¿Listo? Vamos a hacer después de estas 5 rondas más, ¿vale? Listo, chicas, acá ya tengo las 6 rondas. La primera que hicimos tomando el bucle trasero y las 5 que hicimos de más. Ahora vamos a hacer disminuciones. Vamos a tejer una fila de 3 puntos y una disminución. Vamos a repetir eso toda la fila. 3 puntos, 1, 2 y 3 y hacemos una disminución. En la siguiente ronda vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Y repetimos, 2 puntos y una disminución, ¿vale? Vamos a hacer esas 2 rondas de disminuciones y volvemos. Bueno, ya hice 2 puntos y una disminución. Ahora en la siguiente voy a tejer punto sobre punto. Una ronda de punto sobre punto, ¿vale? Y vamos a hacer en la siguiente ronda, esta solamente es punto sobre punto sin disminuciones. En la siguiente ronda vamos a hacer 2 puntos y un aumento, vamos a hacer un espejo de lo que hicimos en disminuciones. Entonces en la siguiente hacemos 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Luego hacemos una ronda de punto sobre punto y volvemos a hacer 3 puntos, un aumento, ¿vale? Bueno, chicas, voy a hacer un recuento de lo que ya hice. Después de que hicimos 2 rondas de disminuciones, 3 puntos disminución y 2 puntos disminución, seguimos con una ronda de punto sobre punto. La siguiente la hicimos 2 puntos aumento y repetimos. La siguiente hicimos una rondita de punto sobre punto y la última que hice fue 3 puntos y aumento y repetí. Ahora lo que vamos a hacer es hacer 10 rondas contando desde acá, desde esta que estoy empezando después de 3 puntos aumento. Vamos a hacer 10 rondas de punto sobre punto para darle largor a la patica. Y de paso yo ya rellené acá, eché relleno, si ven que va tomando la formita aquí de la división del pie. Y entonces vamos a hacer 10 rondas de punto sobre punto. Luego de que ya tengan las 10 rondas, hacemos 3 rondas de disminuciones que son una de 3 puntos disminución y repetimos, otra de 2 puntos disminución y la última de 1 punto y una disminución y repetimos. Entonces ahora que haga las 10 rondas les muestro y las hacemos. Listo, chicas, acá ya tengo 10 rondas y lo que voy a hacer es hacer las 3 rondas que les hablé de disminuciones. Ya rellené un poco, entonces voy a hacer una de 3 puntos, disminución y repetimos 3 puntos, 1, 2 y 3 y disminución. Y la siguiente sería 2 puntos, disminución y repetimos. Y ya la última para terminar la patica sería 1 punto y una disminución. ¿Vale? Voy a hacerlas y ya les muestro. Listo, chicas, acá ya terminamos. La última ronda fue 1 punto, una disminución y terminamos la patica. Así nos queda la patica, ya la rellené un poco y esta última parte no la voy a rellenar tanto. Entonces vamos a hacer otra, yo aquí tengo la otra, son 2 exactamente iguales y le dejamos una hebra larguita para coser al cuerpo. Y a continuación vamos a hacer el cuerpo. Listo, chicas, vamos a empezar con el cuerpo haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en la siguiente ronda vamos a hacer aumentos en todos los 6 puntos, o sea, vamos a tejer 12 puntos bajos en total.
Vamos a hacer aumentos en todos los puntos. Vamos a ir aumentando en cada ronda, como siempre les digo. Vamos a hacer aumentos en medio, de los puntos. Entonces vamos a hacer aquí aumento en todos y la siguiente ronda sería aumento y un punto. Aumento y un punto. La siguiente ronda sería aumentar un punto más entre los aumentos. Entonces la siguiente ronda sería aumento y 2 puntos. Y así vamos a ir aumentando en cada ronda hasta llegar a un promedio de una ronda donde vamos a tener 8 puntos y un aumento. Aumento y 8 puntos. Entonces aquí ya hice los 12 puntos bajos. Ahora, ¿cuál ronda seguiría para aumentar? Seguiría aumento y un punto. Aumento y un punto. Y eso lo repetimos toda la ronda. La siguiente ronda sería aumento y 2 puntos. Y repetimos. La siguiente aumentaríamos siempre un punto en medio de los aumentos. La siguiente sería aumento y 3 puntos. Aumento y 3 puntos. Así en cada ronda vamos aumentando de a un punto en medio de los aumentos. Y vamos a hacerlo hasta que tengamos aumento y 8 puntos y repetimos. Entonces en cada ronda vamos a ir aumentando los puntos, ¿vale? Listo, chicas, acá ya terminé la ronda número 10, donde hice 8 puntos y un aumento. Aquí terminamos con 60 puntos. ¿Qué hicimos? Hicimos aumento en cada ronda. En medio de los aumentos hicimos puntos y en cada ronda íbamos aumentando la cantidad de puntos, ¿vale? Hasta llegar a esta ronda que nos correspondió aumento y 8 puntos y repetimos. Ahora vamos a hacer en esta ronda 14 puntos y un aumento. Y vamos a repetir hasta terminarla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y después de los 14 puntos hacemos un aumento. Y vamos a repetir eso toda la ronda, ¿vale? Bueno, nuestra siguiente ronda va a ser 20 puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 20 puntos. 20 puntos, van a tejer 20 puntos y hacen un aumento y repetimos toda la ronda, 20 puntos, aumento. Y de aquí en adelante, después de esta ronda de 20 puntos aumento, vamos a tejer rondas de punto sobre punto. Ya no vamos a hacer más aumentos, sino que vamos ya a tejer punto sobre punto para que el cuerpo vaya subiendo, ¿vale? Y ya les digo cuántas rondas vamos a tejer de punto sobre punto para que el cuerpo tenga más altura. Bueno, chicas, acá ya terminé las 12 rondas, hice 12 rondas de punto sobre punto después de los aumentos, ¿vale? 12 rondas. Después de las 12 rondas hice una ronda de 20 puntos, una disminución, 20 puntos, una disminución. Y la siguiente la hice de 14 puntos, una disminución, que fue lo mismo que hicimos acá en aumentos. Entonces, después de las 12 rondas, una ronda de 20 puntos disminución y otra de 14 puntos disminución. Ahora lo que vamos a hacer es ir intercalando una ronda de disminuciones y una ronda de punto sobre punto. Vamos a ir intercalándolas. Entonces, acá seguiría una ronda de punto sobre punto después de estas disminuciones, una rondita de punto sobre punto, hasta terminar sin disminuciones y seguiría la siguiente 8 puntos, una disminución, 8 puntos, una disminución y repetimos. Y vamos a hacer disminuciones
cada vez vamos a disminuir de a un punto entre las disminuciones. Entonces voy a terminar esta ronda de punto sobre punto, luego seguiría 8 puntos una disminución, y como la vamos a ir intercalando una ronda de disminuciones y una ronda de punto sobre punto, entonces después de esa seguiría una ronda de punto sobre punto. Y la siguiente sería 7 puntos disminución, la siguiente una ronda de punto sobre punto, la siguiente 6 puntos una disminución, la siguiente una ronda de punto sobre punto, y así vamos a ir intercalando hasta que lleguemos a tener 4 puntos y una disminución. 4 puntos y una disminución, y repetimos hasta que lleguemos a esa cantidad de puntos entre disminuciones. Ahí paramos y les muestro. Vamos a ir rellenando también a medida que vamos tejiendo. Y vamos a ir intercalando las rondas de disminuciones con una ronda de punto sobre punto, ¿vale? Bueno, chicas, acá yo, como ustedes ven, yo coloqué ya las patitas, pero con alfileres para poder guiarme a ver si nos estaba quedando bien. Entonces el cuerpo les voy a hacer un repaso de cómo lo hice, cómo lo terminamos. Las disminuciones, el cuerpo lo rellené ya y les voy a hacer un repaso. Entonces, hicimos aumentos hasta 20 puntos aumento y luego hicimos 12 rondas de punto sobre punto. Luego empezamos a hacer disminuciones, hicimos 20 puntos una disminución. Luego en la siguiente ronda hicimos 14 puntos una disminución. Ustedes saben que ese es el patrón que se tiene que repetir toda la ronda, ¿no? Después de eso empezamos a intercalar una ronda de disminuciones y una ronda de punto sobre punto. Entonces de ahí para allá, después de 14 puntos de disminución, hicimos una ronda de punto sobre punto. Y luego empezamos a hacer disminución, 8 puntos, disminución, 8 puntos, disminución, 8 puntos, disminución, una ronda de punto sobre punto, luego 7 puntos, disminución, una ronda de punto sobre punto, luego 6 puntos, disminución, una ronda de punto sobre punto, luego 5 puntos, disminución, una ronda de punto sobre punto hasta que llegamos a 4 puntos disminución. Hicimos una ronda de punto sobre punto. Intercalamos de esa manera. Y así nos queda el cuerpo, ¿vale? Y lo rellenamos. Yo ya aquí con alfileres puse las patitas para saber que nos quede bien. Ahora vamos a hacer los brazos. Vamos a comenzar los brazos haciendo un anillo mágico. Y vamos a introducir 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y vamos a hacer en la siguiente ronda aumento en todos los puntos. Vamos a hacer 12 puntos bajos porque vamos a hacer aumento en todos. Aumento en todos. En la siguiente ronda vamos a hacer aumento y un punto. Aquí ya estoy terminando la segunda. Y en nuestra tercera ronda vamos a hacer aumento y un punto. Aumento y un punto. Luego de hacer esta ronda de aumento de un punto, vamos a hacer 3 rondas de punto sobre punto. Después de las 3 rondas que hicimos, ahora vamos a tejer 7 puntos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos, y vamos a hacer 3 disminuciones seguidas. 1, 2 y 3. 3 disminuciones seguidas. Y terminamos la ronda con los puntos que nos faltan. En mi caso son 5 puntos. 3, 4 y 5.
En la siguiente ronda volvemos a comenzar con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y encima de las 3 disminuciones vamos a hacer 3 aumentos. 1, 2 y 3 aumentos. Y terminamos la ronda con los 5 puntos que nos faltan. 2, 3, 4 y 5. Y aquí en adelante vamos a hacer punto sobre punto y vamos a tejer 5 rondas. 5 rondas de punto sobre punto. Voy a poner aquí este marcador para saber y contar cuántas rondas desde la que acabo de empezar. Son 5 rondas y vamos rellenando. Listo, ya tengo mis 5 rondas de punto sobre punto y ahora en esta voy a hacer una ronda de disminuciones. Voy a tejer 3 puntos bajos y una disminución y eso lo repetimos toda la ronda. 3 puntos bajos y una disminución. Luego de terminar esta ronda vamos a hacer 3 rondas de punto sobre punto. Listo, chicas, hice 3 rondas. Ahora vamos a tejer una ronda de disminuciones que va a ser 2 puntos y una disminución. Y vamos a repetir eso, 2 puntos y una disminución. Y para terminar vamos a tejer después de esta 6 rondas de punto sobre punto. 6 rondas. Y ahí acabaríamos el bracito. Bueno, chicas, luego de que terminan las 6 rondas de punto sobre punto, nos queda de esta manera. Y vamos a hacer otro bracito exactamente igual. Y le rellenamos solo hasta cierta parte, no hasta el final. Yo voy a ubicarlos acá a los costados con alfileres para ir ubicando ya las partes y poderme guiar si vamos bien con el diseño. En el siguiente video vamos a pasar al siguiente video. En el siguiente video vamos a hacer lo que es la cabeza, y las orejas y la camisa. Vamos a tratar de sacarlo en 2 videos. Si me queda muy largo, entonces les hago uno más. Pero vamos a tratar de vamos a pasar ahora a hacer la cabeza. ¿Listo? En el siguiente video.